Julio Rodríguez está también con nosotras en la línea. Doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctor Julio Rodríguez? Sus primeras impresiones tras conocer esta decisión del Poder Judicial. Bueno, lo que no se ha conocido es el detalle de la resolución. Habría que analizarla porque lo que se ha publicado simplemente es un extracto de lo decidido y no el fundamento que llevó al magistrado a esa decisión. Lo que se entiende claramente es que si hay una suspensión de una persona en su condición de fiscal supremo, es porque evidentemente existe para el magistrado una serie de condiciones que necesariamente ameritan que la persona no se mantenga en el cargo, porque corresponde valorar el riesgo que representa su ubicación en la Junta de Fiscales Supremos, en condición de fiscal supremo, a efectos de que se conduzca la institución dentro de los estándares de objetividad. Eso es lo que tendría que haberse fundamentado sobre la base de lo que ha requerido el Ministerio Público y de los elementos que acompañó para esa suspensión. Doctor, hay una parte aquí, en la línea de lo que usted comenta, podría esta parte del pronunciamiento público que ha hecho el Poder Judicial dando a conocer efectivamente un extracto de la resolución. Pero dice, en la resolución se advierte que estaría vinculada, es decir, Patricia Benavides estaría vinculada a hechos graves que no han dejado de ser objeto de investigación y que habría intervenido en función de su cargo como fiscal de la Nación. Asimismo, fundamenta que al haberse generado una sospecha suficiente, resulta razonable concluir que la investigada realice conductas en el ejercicio del cargo, las cuales podrían afectar el sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad como fiscal suprema. Es decir, para el juez que ha tomado esta decisión, Patricia Benavides sería un peligro al frente de la Fiscalía de la Nación. Bueno, más allá de un peligro, lo que la resolución aparentemente concluyó es que hay una pérdida de objetividad. Los fiscales tienen que actuar siempre bajo un estándar de objetividad. Los fiscales no son imparciales, los imparciales son los jueces. Hay una confusión permanente de los roles que le corresponde a cada uno. Si el fiscal compromete objetividad, evidentemente no va a poder resolver lo que le corresponde sobre la base de utilizar los criterios propios del derecho, y eso sí, definitivamente para el magistrado ha tenido una consideración importante, porque se entiende que se puede subjetivizar al estar ella misma investigada por hechos importantes y relevantes. Ahora, el doctor Medina hace unos instantes nos señalaba de que esta decisión es anticonstitucional, porque ¿a quién están suspendiendo si aún no asume nuevamente funciones? Claro, esa es una valoración que hay que hacer sobre la base del detalle de la fundamentación de la resolución. Habría que analizarla, porque en puridad lo que tendría que estar definiendo el juez es que estamos ante una persona en ejercicio de funciones. Yo no puedo suspender a quien no ejerce funciones. Eso sí sería evidentemente contradictorio. Pero no está, ese detalle tendría que estar en la resolución. Claro. Pero ahora, no doctor, en ese sentido, no ha podido acercarse al Ministerio Público, no ha asumido como fiscal de la Nación y tampoco como fiscal suprema. Habría que valorar qué es lo que ha colocado el juez como elementos de criterio para determinar una suspensión respecto de quién él debe entender que es una persona que está en condición de fiscal supremo, porque de lo contrario sí había claramente una contradicción. Yo no puedo suspender a quien no ejerce funciones. Claro, ahora, por lo mismo era justo lo que le quería repreguntar, ¿no? ¿Quiere decir entonces que el Poder Judicial de alguna manera sí reconoce la resolución de la Junta Nacional de Justicia? Habría que implícitamente llegar a esa conclusión, ¿no? Pero estamos especulando porque no tenemos la resolución debidamente motivada por el juez. Claro, algo que dijo también el doctor Medina, con quien conversamos hace unos instantes, es que este procedimiento que ha finalmente concluido con la suspensión en temporal en el cargo de Patricia Benavides fue un procedimiento que también activó el Ministerio Público contra Tomás Saladino Gálvez, cuando quería asumir como fiscal supremo. En el caso de Tomás Gálvez, el Poder Judicial decidió que no, el juez Juan Carlos Checli. En este caso se ha tomado una decisión diferente. Y el doctor Medina criticaba que no había predictibilidad, es decir, que se sentencia para uno de una forma sobre un hecho parecido o igual y se sentencia para otra en otro sentido. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, definitivamente es un riesgo para el sistema de justicia tener de un mismo órgano decisiones contradictorias, eso no hay duda.
pero vuelvo a repetirle que estamos especulando porque no tenemos el detalle de la decisión emitida por el juez instructor y hay que valorar cuáles son las condiciones respecto a las cuales él tuvo el criterio de decidir la suspensión y compararlo con la decisión emitida respecto al doctor Gálvez Villegas. Ahora, el doctor García Belaúnde, ¿no?, calificaba como un circo lo que está sucediendo, ¿no? Vemos decisiones contradictorias y claro, la verdad es que ha sido tan intensa esta última semana con decisiones, con medidas, unas tras otras, que hay que seguir el hilo, ¿verdad? Al final uno se pregunta quién manda finalmente. A ver, es importante lo que usted señala porque de lo que no hay duda es que el sistema de justicia y sobre todo el Ministerio Público está ante la crisis más importante de su historia. Esto no es algo que genere en la colectividad tranquilidad, que genere un respeto hacia las instituciones. Por el contrario, si lo que se está viendo es una pugna por ver quién dirige la Fiscalía de la Nación, no se cumplen decisiones de los órganos constitucionales, se fomenta básicamente la rebeldía frente a decisiones, el mensaje que se da hacia la colectividad es de anarquía y de caos. Ahora, doctor, ¿cómo calificaría o analizaría usted el papel que ha jugado la Junta Nacional de Justicia todo este tiempo? Porque sacó una resolución que reponía a Patricia Benavides, se ha puesto Delia Espinosa, no ha querido salir de las instalaciones del Ministerio Público. Finalmente la Junta terminó diciendo voy a usar o voy a requerir el uso de la fuerza pública para hacer valer mi resolución. Pero lo cierto es que, a juzgar por los hechos, no tuvo esa fuerza coercitiva necesaria como para hacer valer sus propias decisiones. Bueno, estaba haciendo recién uso de su fuerza coercitiva, había requerido el apoyo a la Policía Nacional y evidentemente esa situación el día de hoy ya queda en stand-by porque no se puede buscar colocar a una persona en el cargo si hay una orden judicial que la suspende. Claro. No, es obvio que la doctora Benavides va a cumplir la orden emitida por el juez y va a impugnarla, que es el camino correcto. Lo que no ha hecho Espinosa, ¿no? Espinosa se ha resistido a la orden emitida por un órgano constitucional. Eso no tiene de ninguna manera imposibilidad de que posteriormente se le inicien acciones legales por desobediencia a la autoridad. Pero hay un limitante que son los plazos, ¿correcto? Porque aun cuando se impugne, esta decisión puede ser revocada en 2 semanas, pero Patricia Benavides, ¿qué recurso tendría para volver al Ministerio Público? Bueno, no tendría que hacer uso de ningún recurso, porque en principio la decisión de la Junta Nacional de Justicia se mantiene en suspenso y si es que la apelación respecto de la suspensión de la doctora Benavides es revocada, evidentemente tiene que regresar a la Fiscalía Suprema. O sea, entonces finalmente quien va a definir esto sigue siendo el Poder Judicial. Como corresponde, que es lo que debió haber hecho también la doctora Espinosa, cumplir la orden de la Junta e interponer los recursos que estime conveniente y llegar al Poder Judicial a efectos de cuestionar ahí qué es el mecanismo que el Estado de Derecho establece. Pero hay un término de mandato, ¿no? Por eso yo le preguntaba, que eso se convierte en un limitante. Claro, es el mandato de fiscal de la Nación, claro. Evidentemente. Yo le había dicho anteriormente que no estaba de acuerdo con la Junta respecto a haber repuesto en condición de fiscal de la Nación a Patricia Benavides. No, reponerle en condición de fiscal suprema me parecía lo correcto. ¿Por qué no estaba de acuerdo con que ella sea repuesta como fiscal de la Nación? Porque la decisión de colocar a una persona como fiscal de la Nación es una decisión exclusivamente competente para la Junta de Fiscales Supremos. Aunque la Junta Nacional de Justicia decía, no estamos eligiendo a la fiscal de la Nación, simplemente estamos retrotrayendo a la luz del proceso disciplinario contra Benavides. Yo creo que la decisión correcta hubiese sido que la Junta reponga a la doctora Benavides como fiscal suprema, se convoque a Junta de Fiscales Supremos y ahí se decida si es que la doctora Benavides iba a ser en adelante fiscal de la Nación o si iba a designar a otra persona. ¿Qué alternativas tenía la Junta Nacional de Justicia? Porque hasta el día de ayer, inclusive en un comunicado, se pronunciaban en la línea de la ejecución forzosa. Sí, evidentemente hasta ayer podían ejecutar forzosamente su decisión. El día de hoy no lo pueden hacer porque la decisión del Poder Judicial de suspender
a la fiscal Benavides imposibilita que vuelva al cargo de fiscal suprema. Bien, bien, doctor. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada esta mañana, por conversar y, A usted las gracias. y también Gracias, doctor. conocer su punto de vista.